Reanudar las deportaciones y que no se otorguen visas de paso es parte de la solicitud de Estados Unidos a México para frenar el intenso flujo migratorio en ambas naciones. Se agrava la situación en el cruce fronterizo de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. El cierre de uno de los puentes internacionales está colapsando la actividad económica de la región. Narcotráfico, violencia, migración y campañas presidenciales. Tenemos un resumen de los acontecimientos más relevantes en México durante el 2023. Republicanos en Colorado piden la intervención de la Corte Suprema Federal. Buscan revertir la decisión del máximo tribunal del estado de eliminar a Donald Trump de la boleta electoral. Por cielo y por tierra, intensa cacería humana en Tijuana, Baja California, para atrapar a un peligroso líder del cártel de los hermanos Arellano Félix. Victoria legal para la compañía Apple. La decisión de un juez federal permite que sus relojes inteligentes regresen a las tiendas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Mil gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Este miércoles, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que acudieron para pedir el apoyo y presionar al país vecino para que hagan más por controlar los recientes flujos migratorios. Dayanis López está con nosotros con toda la información. Buenas noches, Dayanis. José, muy buenas noches. Esta reunión bilateral, descrita como una plática robusta y con medidas lo más humanitaria posible, duró alrededor de 3 horas y a pesar de que no se han dado a conocer todos los detalles sobre las acciones que se tomarán, el gobierno de Biden pide a México medidas más estrictas para evitar las caravanas migrantes. Al mismo tiempo que avanzaba por Chiapas, México, una de las caravanas de migrantes más grandes hacia la frontera de Estados Unidos. Que se pongan en nuestros zapatos, ¿verdad? Porque nosotros, como usted mira, venimos aquí luchando sin molestar a nadie y venimos pues sin faltarle respeto a nadie. Lo que queremos es trabajo. En el Palacio Nacional de la Ciudad de México también transcurrían las conversaciones bilaterales entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el secretario de Estado, Antony Blinken, el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randa, para plantear una estrategia que pueda ayudar a mitigar la crisis migratoria. De acuerdo con la administración de Biden, busca que México reanude deportaciones terrestres y aéreas hacia Centroamérica, que evite el paso de migrantes en sus fronteras sur y sobre el tren La Bestia, enviar Guardia Nacional a su frontera sur, crear puntos de revisión en carreteras, deportar a quienes no tengan visas mexicanas y disminuir las visas de paso por esa región. Por su parte, el mandatario López Obrador reiteró su voluntad de ayudar, pero expresó que aspira a ver progreso en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y Venezuela, 2 de los países de donde salen más migrantes, así como más ayuda para el desarrollo de la región. Ahora bien, al finalizar la reunión, la canciller de México, Alicia Bárcena, dio a conocer que se planteó una estrategia para combatir las causas de fondo y para mitigar la crisis migratoria. No se puede detener el flujo de personas de Centroamérica hacia los Estados Unidos si no estamos tratando con las raíces de migración, la pobreza, la represión política. Bárcena adicionalmente presionó al gobierno de Estados Unidos para que reabran los cruces fronterizos del comercio que están cerrados desde hace unas semanas, ya que impacta económicamente a las inversiones bilaterales que equivalen a unos 860,000 millones de dólares. José, se espera que en las próximas horas se den a conocer con más detalle este plan entre ambos gobiernos para mitigar la crisis humanitaria. Mientras tanto, autoridades tan solo el martes detuvieron a cerca de 6,000 migrantes y se espera que esta cifra aumente con las horas. Regreso contigo. Gracias, Dayanis. Y se cumple un mes del cierre del puente internacional número 1 entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. Todo esto debido a la llegada constante de migrantes. El caos en la frontera ya ha causado severos impactos en la región. En Piedras Negras, Efraín González nos tiene más información. La frontera de Piedras Negras e Eagle Pass cumplió un mes de mantener uno de sus 2 puentes cerrado para cruzar a Estados Unidos debido a la oleada de miles de migrantes. La vida diaria de los fronterizos ha sido impactada al retrasarse por decenas de horas los cruces vehiculares al lado americano en pleno diciembre, especialmente los tráilers que tardan hasta un día a causa de las lentas inspecciones de Texas.
Mira, la semana pasada me aventé un cruce desde la 1 de la tarde hasta otro día a las 4 crucé. No, ya se quedó allá sin diésel, está desde ayer. No, sí está afectando. Afecta el trabajo, la economía para todo el mundo aquí. Desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde vengo apagando el camión porque traigo un poco de diésel. De cara a la reunión sobre migración entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, la mayoría de personas afectadas por estas restricciones piden una solución de fondo. Tanto el gobierno federal como acá en México, como acá en Estados Unidos, tienen que llegar a algún acuerdo y hacer acciones para que esto se termine. Simplemente nuestros familiares, algunos se quedaron en Estados Unidos, no pudieron celebrar las fiestas con nosotros por esta situación. Igual los migrantes son humanos, son personas. Se les respeta, ellos tienen una misión en la vida, pero sí nos está afectando mucho. Nomás hay un policía, un CBP nada más, por eso las filas. En las últimas horas se reportó en Piedras Negras el fallecimiento por infarto de un ciudadano americano mientras esperaba más de 15 horas en las aglomeradas filas para cruzar a Eagle Pass, sin que aún haya fecha para normalizar la operación de los puentes. Mientras la mayor parte del personal del CBP sigue concentrado en las tareas de procesamiento de migrantes, se teme que a partir de la próxima semana podrían aumentar a más de 15 horas los tiempos de cruce a Eagle Pass ante el retorno de miles de paisanos a la Unión Americana tras las fiestas decembrinas. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió una orden ejecutiva exigiendo a las empresas de autobuses charter que transportan inmigrantes a que avisen con 32 horas de anticipación su llegada a la ciudad. El anuncio se produjo en conjunto con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el alcalde de Denver, Mike Johnston, quienes exigieron más apoyo federal para atender la llegada masiva de migrantes a sus respectivas ciudades. Y 3 vuelos que transportaban a más de 370 migrantes deportados, entre ellos 130 menores, llegaron a Guatemala provenientes de Estados Unidos. Según los migrantes, luego de haber cruzado la frontera, fueron mantenidos en centros de detención en McAllen y El Paso, Texas, durante varios días hasta que se produjeron los vuelos de repatriación. Y entre capturas de importantes jefes del narcotráfico, una ola de asesinatos violentos, alto flujo migratorio e intensas precampañas presidenciales, así es como ha transcurrido este 2023 en la República Mexicana. Nuestro corresponsal Arturo Vega nos tiene un recuento de los acontecimientos que hicieron historia en el país vecino. En 2023, México inició el año con la recaptura de Ovidio Guzmán, líder de los Chapitos. Los hechos ocurrieron el jueves 5 de enero en el poblado de Jesús María, Sinaloa. Su aprehensión se realizó con un intenso operativo que desató balaceras, autos quemados y 7 elementos de las Fuerzas Armadas perdieron la vida. El ratón, como también se le conoce al hijo del Chapo Guzmán, fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez. Citado generador de violencia fue trasladado del lugar de los hechos a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. 3 días después de estos hechos, el gobierno mexicano recibió a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá para celebrar la cumbre de líderes de América del Norte. Los 3 amigos acordaron atender la migración, combatir el tráfico de drogas e impulsar las energías limpias. También abordamos como asunto prioritario la integración económica y comercial. En febrero se dio a conocer que la droga sintética número 1 utilizada por el crimen para su distribución es el fentanilo. Para noviembre, las autoridades federales aseguraron haber incautado 7.9 toneladas de este sintético. El 27 de marzo, Ciudad Juárez vivió una tragedia. 39 migrantes murieron encerrados bajo llamas en una estancia del Instituto Nacional de Migración. El incidente comenzó cuando las personas en tránsito prendieron fuego a colchones a manera de protesta, ya que serían deportados. Pese a que había elementos de seguridad al interior, estos se retiraron sin abrir las rejas para que los migrantes pudieran desalojar el lugar. El incremento del flujo migratorio y la nula respuesta de las autoridades para atender esta crisis provocaron que familias completas provenientes de Haití construyeran su propio refugio en un parque de la Ciudad de México. Tras varias semanas durmieron en casas de lona. El gobierno local habilitó un albergue temporal. A finales de junio, el exdirigente de los grupos de autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora, fue atacado con armas calibre 50. Más de 1,000 disparos provocaron su muerte. Este año también se definieron las candidaturas para la campaña presidencial rumbo al 2024. Xóchitl Gálvez fue elegida para abanderar a los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, mientras que Claudia Sheinbaum buscará la continuidad del gobierno actual. 9 meses después de su recaptura, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos.
donde enfrenta cargos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana. La mañana del 26 de octubre, Acapulco amaneció devastado. El huracán Otis impactó el puerto. A su paso dejó destrucción, inundaciones, saqueos en almacenes y el corte de todas las comunicaciones. Esta catástrofe natural causó afectaciones en el 80% de hoteles y más de 200,000 viviendas sufrieron daños. Nos volaron todo el techo, las láminas de tubería, rotoplas, no tenemos nada. Para terminar el año se prevé que México reciba cerca de 60,000 millones de dólares en remesas, un 10% más respecto a 2022. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Pasamos a otras noticias. El Partido Republicano de Colorado solicitó a la Corte Suprema de la Nación anular el fallo del máximo tribunal estatal que ordenó eliminar a Donald Trump de las boletas de las elecciones primarias del 2024 en el estado de Colorado. La apelación significa que la pausa del tribunal estatal, que debía expirar el próximo 4 de enero, habrá de extenderse indefinidamente hasta que la Corte Suprema de la Nación decida si aceptará o no tal petición. Una breve pausa, regresamos con más noticias. Los invitamos a que sigan con Sierra Edición. Con artillería pesada, decenas de efectivos militares en Tijuana, Baja California, buscan un peligroso líder del cártel de los Arellano Félix. Y regresan a las tiendas los modelos inteligentes más recientes de Apple. Las autoridades de Colombia logran la captura de un peligroso traficante de drogas. Detalles e imágenes al regresar. Las autoridades en Tijuana, Baja California, llevan a cabo una intensa cacería humana para capturar a un líder del cártel de los hermanos Arellano Félix, que estaría detrás de una red de tráfico de drogas en complicidad con agentes de policía. Nuestro corresponsal en la frontera, Vicente Calderón, con más detalles. Una virtual cacería parece haberse desatado en Tijuana para capturar a un líder del cártel Arellano Félix. Aunque han limitado la información, autoridades civiles y militares se movilizaron en varios sitios tras la pista de su presa. Este arsenal, que incluía un lanzagranadas, varios rifles de alto poder y pistolas, lo descubrieron el ejército y la fiscalía estatal en un lujoso condominio. Fue encontrado un día después del atentado criminal, presuntamente contra alias El Flaquito, a quien las autoridades señalan desde hace años como integrante de la peligrosa organización delictiva. Específicamente del cártel Arellano Félix, bajo la simpatía o órdenes directas de Edwin Huerta por El Flaquito. Las autoridades atribuyen al sujeto varios robos de su ilegal mercancía a otros narcotraficantes. Los investigadores han detectado que algunos de estos robos de droga se han cometido con la complicidad y ayuda de agentes de diversas corporaciones policíacas mexicanas. En noviembre pasado, un grupo criminal difundió en redes sociales un video reclamando el hurto de estupefacientes tras un cateo donde participaron policías y militares. Se intervino inmediatamente con el propio video que está circulando en redes y las notas periodísticas. Pero ya asesinaron a 2 policías sospechosos de participar en el cateo. Y el 20 de diciembre intentaron asesinar a alias El Flaquito, pero sobrevivió junto con un escolta. Un día después, las autoridades rodearon un hospital cercano, donde querían buscó atención médica. Y aunque entraron a revisarlo, salieron sin dar con su objetivo. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Continuamos en México con información mexicana. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán sufre un nuevo revés legal. El juez que presidió el caso, que lo llevó a ser condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, le negó un recurso presentado por su defensa para obtener un nuevo juicio y desestimar la actual condena. El magistrado argumentó su decisión porque la solicitud aparentemente no tenía fundamento alguno. Y un estudio reveló que más niños fueron hospitalizados por el virus sincitial que por COVID o por gripa. Las tasas de hospitalización fue de 81%, aunque pocos casos terminaron en cuidados intensivos. Expertos de la salud recuerdan a la población a estar prevenidos ante este aumento considerable de casos durante la temporada de invierno. Regresamos con más noticias después de la pausa. Sigan con nosotros. Capturan en Colombia al peligroso líder de un grupo criminal. Y le mostraremos al regresar el proceso artesanal para fabricar el famoso mezcal oaxaqueño. Los 2 modelos más recientes de los relojes inteligentes de Apple van a regresar a la venta.
después de que un tribunal federal levantara temporalmente la prohibición impuesta por la Comisión de Comercio Internacional hasta que se aclare la disputa con la empresa médica Masimo. Por una parte, una patente relacionada con la condición de la medición de oxígeno en la sangre que utilizan los relojes Series 9 y Ultra 2. Mientras tanto, en Colombia, las autoridades dieron un duro golpe al narcotráfico, capturaron a Atilio. Él es un peligroso delincuente acusado de enviar toneladas de cocaína al exterior. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene los detalles de este operativo. Hemos logrado quitarle a la criminalidad a uno de sus más grandes capos, en este caso, un integrante, un narco puro del Clan del Golfo. Con estas palabras, el director de la Policía de Colombia anunció otro gran golpe al Clan del Golfo, la captura de Jacob Rodríguez Úsuga, alias Itilio, primo de alias Otoniel, otro gran capo con más de 16 años en la organización. La operación se llevó a cabo en el municipio de Carepa, corregimiento de Caracolí, mientras que los colombianos disfrutaban de la noche de Navidad. Los comandos Jungla de la Policía Nacional lanzaron un gran operativo con el apoyo de agencias de los Estados Unidos para capturar a este denominado pez gordo, que se identificó con una cédula falsa. En la antesala de la Navidad, este sujeto llega a la zona para poder pretender, de acuerdo a lo que la inteligencia conoció, participar en festividades de fin de año. Y una particularidad, él mimetizaba o parte de su esquema de seguridad lo disfrazaba de campesinos de la zona para poder monitorear la presencia de la fuerza pública. Este hombre era señalado de traficar hasta 15 toneladas de cocaína mensuales a través de lanchas rápidas y contaminar containers y encomiendas. Sus rutas eran Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Concentraba o almacenaba hasta 20 toneladas de cocaína en Centroamérica. El general Salamanca también advirtió que esta investigación apenas inicia. Dice que trazaron una agenda con las autoridades de los Estados Unidos y con Europol para vincular las policías de Centroamérica y ver hasta dónde llegaron los tentáculos de este hombre. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En otra información, en Argentina, las protestas en contra del nuevo gobierno de Javier Milei continúan. Este miércoles, por lo menos 6 personas fueron detenidas por enfrentamientos con la policía. Los manifestantes rechazan las nuevas medidas económicas que el mandatario presentó al Congreso, que incluyen más impuestos a los trabajadores. Mientras tanto, en Perú, un grupo de chamanes pronostican el fin de la guerra entre Israel y Hamás el próximo año. En una ceremonia ancestral, los brujos también predijeron que la final de la Copa América será disputada entre Argentina y Uruguay. También realizaron rituales a la imagen del presidente Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin, y además quemaron y pisotearon la fotografía del expresidente peruano Fujimori. Oaxaca, como ustedes saben, es uno de los principales productores de una de las bebidas alcohólicas más representativas de México, el famoso mezcal, que pasó de ser consumida localmente a convertirse en un favorito a nivel internacional, compitiendo incluso con el también muy famoso tequila. María Teresa Sarabia nos cuenta cómo se prepara esta bebida. Son las 7 de la mañana y, como todos los días, columnas de humo se alzan en el horizonte de Santiago Matatlán, Oaxaca, al sur de México. Es el indicador de que los hornos se encendieron para cocer los magueyes, primer paso en la elaboración del mezcal. Y luego la leña se calienta luego, pues unas 7 horas. 7 horas ya está bueno el horno para acomodar las piñas. Un día antes, los trabajadores de la destilería del mezcal fueron a las montañas a cortar los magueyes necesarios para elaborar la bebida. El mezcal se hace principalmente con maguey espadín, una especie que debe tener entre 9 y 12 años de edad para destilarse. Luego de hornear las piñas de maguey, se machacan con una técnica rudimentaria usando esta enorme piedra llamada tahona, tirada por un caballo o una mula. Luego, el maguey se lleva a tinas de madera para iniciar el proceso de fermentación. Lo primero es echarle agua caliente para que se fermente. Ya una vez que se le echa agua caliente, ya hay un punto que empieza a sacar espuma blanca. Eso quiere decir que ya está caliente la tina. Ya le echamos agua fría. Ya una vez que tenga agua fría, ya se revuelve con el palo. 3 días después, está listo para destilar. El líquido fermentado se vierte en los palenques de cobre, se enciende fuego con leña y una vez caliente se espera que el mezcal salga. En Oaxaca, más de 20,000 familias viven del mezcal, industria principalmente artesanal.
Este estado produce aproximadamente el 95% del mezcal que se fabrica en México. Por eso, para todo mal mezcal y para todo bien, también. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más. Siguen con nosotros. 2 turistas fueron obligadas a dar la caminata de la vergüenza en Bali. Tenemos las imágenes al regresar. Dos turistas en Bali podrían enfrentar la cárcel por atacar personal de un salón de uñas. Las mujeres identificadas como Andrea y Chancellor, ambas de 37 años, son acusadas por agredir a las trabajadoras al negarse a pagar un servicio. Las mujeres fueron arrestadas en el aeropuerto cuando intentaban volar a Tailandia y obligadas a realizar la caminata de la vergüenza por las calles de la ciudad. Y recuerde, mañana es muy importante que no le vayan a cantar Inocente Palomita, te dejas engañar. Es Día de los Inocentes, tenga mucho cuidado. Yo soy José Armando Ronstadt, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.